¿Para qué buscamos validación externa? El para qué siempre lo asocio al propósito. ¿Qué querés que el otro te diga? ¿Para qué es importante la mirada del otro en vez de que esa validación salga de lo interno? Tiene que ver mucho con tu propia autoestima, con tu propio desarrollo interno, con tu propia confianza, cómo está constituido tu ser. Entonces, cuando tenemos en claro quiénes somos, qué queremos hacer, nuestro propósito, no necesitamos la validación externa. Como digo siempre, todos los seres humanos tenemos nuestras propias respuestas internas, solo que a veces no la encontramos de la manera en que queremos. Y eso lo asocio al ego. Querés que las cosas o que las situaciones sucedan de cierta manera y las situaciones suceden. Y depende de nosotros cómo interpretamos y qué acciones tomamos a partir de esas situaciones. Entonces, lo que tiene que ver con la validación externa es, desde mi punto de vista, buscar en algo externo, algo que realmente tenemos nosotros dentro nuestro, ya sea para una situación vincular, ya sea para una situación laboral, para una situación profesional. Esto de confío en mí y con esta confianza avanzo. ¿Vos qué sentís que hace que las personas busquen más la validación externa que interna? Siento que primero la validación para mí es como una aceptación de las emociones del otro, de uno mismo y del otro. Cuando digo aceptación de las emociones tiene que ver con las experiencias vividas. Entonces, se valida aquello que se vivió. En esa validación entra lo que es la autoestima. ¿Por qué? Porque generalmente uno comienza a comprender que algo está bien o está mal según el resultado. Ese resultado es lo que después te da la experiencia y lo que te va generando la identidad. En esta validación hay un componente tanto, primero de uno, en trabajar su propia autoestima, su propia subjetividad y entender que, si bien la mirada del otro nos va formando, también tenemos que analizar nuestras propias experiencias y cómo nos va con lo que nosotros estamos haciendo. Como por ejemplo, si lo llevamos al ámbito grupal. Generalmente, en el ámbito grupal, la validación entre pares estamos hablando del grupo, ¿sí? No sacamos lo que es el profesor o en caso de que sea un grupo de trabajo, lo sacamos al jefe, ¿sí? Porque son roles asimétricos. Entonces, como el rol es asimétrico, la validación va a ser diferente. ¿Por qué? Porque se supone, y digo se supone creemos que ya ha avanzado, y esto lo podés explicar mejor vos, Romy, se supone que el jefe o el líder es el que más sabe, por eso está en ese puesto. La validación de tu par, de tu compañero de trabajo, de tu compañero de equipo, es tan importante ¿por qué? Porque los dos están haciendo la misma tarea. Entonces, ¿por qué es tan importante validar al otro o que te validen a vos? Porque también te va generando confianza. Confianza en lo que vos estás haciendo, confianza en que la tarea que estás realizando va encaminada a poder realizarse, ¿sí? A cumplir los objetivos. ¿Qué pasa con el rol de líder? ¿Qué pasa con el rol de jefe? La validación de ese jefe se espera ¿por qué? Porque también te genera motivación. Cuando la validación es positiva, cuando se reconoce tu emoción, cuando se reconoce tu trabajo, cuando se reconoce el esfuerzo que uno le pone en ese equipo, automáticamente genera actitud positiva, ganas de traer ideas nuevas al equipo porque uno siente que es reconocido, movimiento estructural del equipo, porque si hay nuevas ideas, hay motivación, si hay motivación, hay nuevas metas por cumplir y genera identidad en el rol. Soy bueno para lo que estoy haciendo. En cambio, si no hay validación, es súper importante. ¿Por qué? Porque genera desmotivación, invisibilización, que es importantísimo eso, porque parece que no, pero cuando no tenés validación,
comenzás a ser menos operativo. Entonces, en lo que es equipo, grupo, la validación de uno es importante porque te posicionas en una estructura de estar en juego, pero también es importante la validación del otro. Digo, no vas a construir todo tu rol en base a lo que la validación del otro, pero sí vas a sentir que hay un reconocimiento de tus emociones, un reconocimiento de tus experiencias y una legitimidad de lo que vos estás aportando a ese grupo. Sí, lo que nombrás en cuanto al líder, a esta validación, a esta mirada, este acompañamiento también, ¿no? Tiene mucho que ver el liderazgo con eso. Lo asocio a que si ese líder es consciente, va a poder fomentar esto en el equipo, lo va a poder fortalecer. Ahora, si ese líder no tiene una propia seguridad interna, es probable que ese equipo no funcione como se espera que funcione. Porque, ¿qué pasa? Esta mirada del líder sí lo posiciona desde un lugar de autoridad porque el rol te posiciona en ese lugar. No significa que la tengas. Entonces, ahí pienso esto, de si bien esa validación es importante cuando tenés un líder presente, y vamos a poner el mejor de los casos, ¿no? Tenés ese líder presente, ese líder que escucha, ese líder que acompaña y tenés su validación. ¿Qué pasa cuando no? Ahí es donde me parece que es importante reconocer tu propio valor. Siempre es importante y siempre es prioridad tu propia validación. Digamos, tenés que tener tu propia seguridad para hacer lo que haces. Y acá, bueno, estoy como mezclando un poco esto que decís. Una cosa es la validación en el grupo y otra cosa es otro rol. Como trajiste al líder, me parece importante hacer como esta aclaración, este hincapié en que ese líder también tiene su propia construcción. Entonces, si ya confía en él mismo, si ya sabe dónde va, si tiene objetivos claros, si sabe comunicarse, si sabe hacer pedidos, que esto es muy importante y lo hablo muchísimo con los líderes. Hay personas, líderes que no piden y es una de las características fundamentales que tiene que tener, trabajar, poner en práctica todos los días un líder. El pedido, ese pedido efectivo para que la tarea salga. Entonces, primero, la validación está en uno mismo. Estés en el rol que estés, ya seas parte del equipo o seas un líder. Primero esa validación y esa seguridad tiene que ser interna. Se trabaja la seguridad interna de muchas maneras. Hay muchos ejercicios de autoconocimiento que se pueden aplicar para reforzar, para que veas cosas que no viste, para que te des cuenta y avances con esa confianza y con esa seguridad. Cuando esa seguridad está reforzada en vos mismo, en vos misma, es ahí cuando podés acercarte al equipo. Esto que decís vos, ¿no? Genera motivación y demás, que eso se puede hacer de manera genuina, que eso es lo que hoy en día un poco se pierde. A veces hay personas que siguen liderando como si fuera que estamos en otra época, en otro tiempo, y la realidad es que hoy lo que más impacta y que mejores resultados tiene, tanto en el desempeño del equipo como en el desempeño del rol y los resultados, es ese líder cercano, es el que está ahí, el que está presente. Hablaste de presencia también, y eso es fundamental. Entonces, cuando un líder trabajó en su seguridad, trabajó en su confianza interna, se autoconoce, puede gestionar sus emociones, hace pedidos efectivos, de esa manera enseña también a través de su propio ejemplo al equipo y cuando eso surge de esa manera, esa validación ya es natural. Si me equivoco y no pasa nada y lo pregunto y lo podemos revertir. Si trabajé bien de una vez y el trabajo salió y el objetivo está cumplido, es tu propia validación primero la que reconoces y después la validación de el líder, de un compañero o de alguien que esté en el equipo. Vos hablabas recién te nombraste la palabra ego. Me puse a pensar y digo, ¿cuánto ego hay en los roles de liderazgo que interfieren en la buena comunicación con el equipo? Digo comunicación, ¿por qué?
porque me puse a pensar y digo, si la validación es esto de poder aceptar las experiencias y las emociones de los demás, ¿cuánto interfiere en el rol de líder el no poder empatizar con el otro? El no poder comunicarse con el otro. Decías recién que un líder tenía la capacidad de saber pedir. Sí. Vos, en tu experiencia, cuando comenzaste a liderar, ¿encontraste en el ejercicio de la validación cambios importantes en tu equipo? Digo en el ejercicio de la validación, como por ejemplo cuando uno se puede sentar con su equipo y no solo darle directivas para que realicen la tarea que tienen que decir, sino sentarse y exponer y comunicar cuestiones subjetivas del equipo, ¿sí? No solamente la tarea operativa, sino trabajar las emociones, la comunicación, digo, cuando fuiste líder de un equipo, digo, cuando utilizaste la validación, porque sé que sos un líder cercano, ¿has visto cambio en tu equipo? ¿Has visto movimiento en el equipo positivo? Sí, siempre. La única diferencia es que siempre hablo de construcción y el liderazgo se construye. Y hubo una etapa que fueron de las primeras, cuando empecé a liderar los primeros proyectos, por ejemplo, tenía como ese ego también de decir, bueno, yo sé que si lo hago así funciona. Y por ahí pensaba que era mi mirada y se tenía que hacer de esa manera y era, bueno, más instructiva en ese sentido, que con el tiempo lo fui aprendiendo, lo fui puliendo y es también la experiencia. Por eso cuando hablo de liderazgo, no solo porque trabajo hoy con líderes, sino porque lo transité, lo viví. Entonces muchas veces cuando querés tener el control, que es lo que hace tu propio ego, tener el control, querés que las cosas sean a tu manera, que se hagan así porque ya sabes que funciona, te das cuenta que no le estás dando lugar a los demás para que ellos desarrollen esas habilidades. Con el tiempo fui entendiendo que hay tres cosas, en realidad, tres puntos importantes para que el equipo funcione y para que las tareas funcionen y para que ese objetivo se cumpla. Cuando estás en una posición de liderazgo, tenés que saber tres cosas. ¿Qué necesitas hacer? El cómo lo hace tu equipo, porque para eso son especialistas y para eso van a dar lo mejor de sí cada uno, a su estilo, a su manera. Y el punto tres es el para cuándo lo necesitas. Entonces, cuando entendí que el líder necesita solo dos puntos de todo ese camino que van a hacer para cumplir ese proceso, o ese proyecto, o ese trabajo puntual, es el qué necesito y el para cuándo lo necesito. Entonces, ya empezar a focalizarme desde ese lugar hizo que haya un orden, que se sepa específicamente cuál es el trabajo, proyecto en el que hay que trabajar y el cómo, que es lo que se hace, o sea, la tarea como más operativa, sea lo que sea, no específicamente porque sean un equipo técnico, sino porque hay que hacer esas tareas. Y ahí entendí que cada uno aporta lo mejor de sí cuando se siente acompañado y libre de esta manera, con un líder que entiende esto. Hay personas que, por una cuestión de ego, por una cuestión de inseguridad, por una cuestión de que no tienen una propia confianza interna, esto no lo logran hacer de esta manera. Y no digo que esta es la mejor manera, es la manera más simple, más rápida y más efectiva, porque es la que trae los resultados. Entonces, ahí sí, con esta validación es primero entenderme en el rol, saber lo que quiero, cuál es el objetivo mío como líder y del equipo, o sea, como equipo, todos juntos. Hay como muchas miradas que participan dentro de ese trabajo que llevamos adelante. Y esto tiene mucho que ver con la confianza, tiene muchísimo que ver con le doy el lugar al otro, que más que dárselo es reconocerlo, es conocer a las personas. Las personas, cada una tiene su propia personalidad y entiendo que hay líderes que pueden tener a una, dos, cinco, 10, 15 personas en su equipo o líderes que pueden tener 70. Ahí se entiende que hay una estructura y se entiende que
tu equipo ya no es personal operativo, sino puede ser un personal también jerárquico. Si tenés un equipo de 70 personas, quizás cada 10, 15 personas tengas un supervisor o una persona intermedio, que se trabaja de la misma Bueno, pero manera. Es lo claro, pero ahí mismo. trabajarías con los subjefes o con el sublíder. Claro, depende de la organización, digamos, estructural que haya, cambia. De todas maneras, siguen siendo personas y a su vez el objetivo y el camino es el mismo.